Reciban un cordial saludo, compañeros e instructor. A continuación vamos a hablarles sobre los métodos o técnicas de previsión y proyección del mercado. Nuestro grupo está conformado por Jonathan David Orjuela Castillo, Lady Milena Padilla Costa y quien les habla, Jessica Ivonne Ortega Lozano. El contenido que vamos a manejar el día de hoy es métodos cuantitativos, pronósticos de ventas, regresión y correlación y software aplicado. Vamos a hablar sobre los métodos cuantitativos. En este caso tenemos los métodos de series de tiempo, que los podemos definir como la sucesión de datos en un periodo de tiempo. A continuación veremos diferentes métodos cuantitativos que se basan en la demanda pasada para predecir la futura, por medio de datos históricos de un periodo anterior. Tenemos en primer lugar promedio simple. Dice que se aplica promedio sobre los datos históricos de ventas, útil cuando la demanda no presenta estacionalidad o tendencia, es decir, cuando la demanda se mantiene estable. Tenemos promedio ponderado, similar al promedio simple, pero con la diferencia que en este método se calcula el pronóstico asignando nivel de importancia o peso ponderado a unos elementos de tiempo sobre otros. En este caso, podemos decir que sí se encuentra una tendencia. Tenemos suavización exponencial. Nos dice que requiere del pronóstico anterior, la demanda real del periodo de pronóstico y una constante de suavizamiento, útil cuando se cuenta con pocos datos históricos. Tenemos como otro método suavización exponencial doble. Es una modificación del suavizamiento exponencial simple, solo que agrega una constante de suavización delta, cuya función es reducir el error que ocurre entre la demanda real y el pronóstico. Y tenemos por último estacional multiplicativo. Dice que considera que la demanda tiene patrones de repetición de acuerdo a periodos de tiempo y la pronostica por medio del producto de los factores estacionales con una estimación de la demanda promedio. Adicional a estos métodos, tenemos los métodos casuales o asociativos. Estos nos dicen que son los que consideran los factores presentes en el entorno de un producto o servicio que pueden afectar su demanda. Un método como la regresión lineal, que permite analizar el impacto de los factores causales con relación a la demanda de tu producto o servicio para obtener un estimado. Para que podamos comprender un poco más sobre estos métodos, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos muestra acá la primera gráfica, las ventas anuales en miles de dólares. Entonces podemos ver que tenemos una serie de punticos que nos van marcando estas ventas, ¿sí? Esto lo llamamos serie de tiempo. Nos dice que es el conjunto de observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en el tiempo o a lo largo de periodos sucesivos. En este caso podemos ver cómo se lleva la medición desde el año 2004 hasta el año 2018. A continuación, en la siguiente gráfica ya podemos observar la línea de tendencia. Acá podemos ver que por lo general la línea de tendencia sube. Dice que tendencia es el desplazamiento o movimiento gradual hacia valores relativamente altos o bajos en el largo plazo. Acá pues la línea de tendencia, que por lo general, ahí como nos dice se debe marcar a largo plazo, nos muestra que estos valores han subido. A continuación vemos el mismo ejemplo, pero vamos a ver por qué en algunas partes está más alto y en algunas partes es más bajo, los valores. Esto lo podemos denominar como ciclicidad y dice que es la sucesión recurrente de puntos que caen abajo y arriba de la línea de tendencia y que dura más de un año. Entonces acá podemos ver que entre el 2004 y el 2007 estos puntos se mantuvieron por encima de la línea de tendencia. Y a partir del 2007 en adelante, hasta el 2014, estos puntos se mantuvieron por debajo de la línea de tendencia. Nuevamente para el 2014 empezaron a subir
sosteniéndose por encima de la línea de tendencia hasta el 2018. A continuación, para tener una vista más cercana a estos movimientos, tenemos las ventas trimestrales en miles de dólares, es decir, que vamos a mostrar por trimestres. A esto que vemos acá reflejado en la segunda gráfica lo llamamos estacionalidad, que es lo que vemos acá, que en unas partes está arriba y en otras partes está muy abajo los puntos de medición. Entonces nos dice que la estacionalidad es un patrón de cambio que se repite año con año en el mismo número de periodos. Entonces, como lo vemos acá en el primer trimestre inició arriba, bajó, luego fue subiendo, en el segundo trimestre se mantuvo un buen tiempo hacia arriba, luego volvió a caer, pero a final de trimestre se repuso, iniciando el siguiente trimestre arriba, pero al finalizar volvió a caer para terminar nuevamente subiendo. Acá, en el siguiente ejemplo que les voy a mostrar, podemos ver la misma gráfica que teníamos de las ventas trimestrales, pero con la línea de tendencia. Podemos observar que la línea de tendencia, como anteriormente ya lo habíamos visto, va subiendo. Nos dice que ya en base a todos los datos que tenemos anteriormente podemos crear un pronóstico según el comportamiento que han tenido estas medidas. Vemos acá pues que según la ciclicidad en ciertas temporadas del año se mantienen altas, por decirlo así, las ventas, y en ciertas partes del trimestre bajan, lo que nos lleva a predecir, según este comportamiento, que para el siguiente trimestre inician las ventas altas, a mitad de trimestre van a bajar, pero van a subir a finales de trimestre. Todo esto lo podemos ver, es decir, como a las temporadas, temporada de diciembre, temporada de vacaciones, temporada de estudio, bueno, todo este tipo de cositas ayudan a influir en esto. Eso es lo que llamaríamos ciclicidad, y pues ya acá al final estamos observando el pronóstico que logramos sacar de todos los datos anteriores. Bueno, les vamos a explicar sobre la regresión y la correlación. La regresión y la correlación son dos técnicas estrechamente relacionadas que comprenden una forma de estimación. O sea, nos sirve para prácticamente analizar cuál va a ser la demanda de nuestro producto en base de dos variables, X o Y. ¿Listo? El análisis de la correlación produce un número que resume el grado de la correlación entre dos variables. Y el análisis de regresión da lugar a una ecuación matemática que describe dicha relación. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la correlación y la regresión? La correlación suele ser el primer análisis que se realiza, ya que se quiere comprobar si existe relación entre las variables. En cambio, el análisis de regresión se suele tomar los datos con el fin de encontrar una relación que prevea la salida de procesos combinados. Bueno, ahora vamos a ver para qué se utiliza la regresión. La regresión es una herramienta de cálculo utilizada en el marketing para predecir un eventual resultado a futuro. Este concepto es regularmente aplicado para aventurar aspectos de la satisfacción general de acuerdo a ciertos atributos base. Puede ser aplicado para los planes de marketing. Entonces podemos ver aquí en la gráfica, por ejemplo, la demanda de cierto producto, ¿cierto? Que va hacia el positivo. En cambio, la correlación es la probabilidad y estadística de la correlación que indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y una proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Entonces aquí, digamos,
nos bota varios puntos. Nosotros lo que hacemos es hacer una línea recta desde el primero al último punto y así vamos a saber hacia dónde va nuestra demanda del producto. Entonces aquí en el ejemplo tenemos periodo, que son los meses, que es X, y la demanda, que son la cantidad de productos. Entonces para hallar XY, lo que hacemos es multiplicar Y por X y nos va a dar los resultados. A X, para hallarlo, lo que hacemos es elevar a X al cuadrado. Entonces multiplicamos 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Y para hallar Y, lo que multiplicamos es igual Y al cuadrado. Entonces 133 por 133 y nos dará el resultado. Entonces eso sería todo. Muchas gracias. El siguiente tema es el pronóstico de ventas. Bueno, el pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado de las ventas de una empresa, una línea de producto o una marca de un producto, que abarca un periodo de tiempo determinado y un mercado específico. Cabe destacar que el pronóstico de ventas está basado o debería estarlo en un plan de mercadotecnia definido y en su entorno de mercadotecnia supuesto. Por lo general, el pronóstico de ventas se expresa en unidades de productos, unidades físicas o en unidades monetarias, o sea, en valores. La importancia del pronóstico de ventas. Cuando se ha preparado un pronóstico de ventas, atañe a todos los departamentos de la compañía. Esto quiere decir que es la base para decidir cuánto gasta en diversas actividades como publicidad y ventas personales. Con la base de las ventas anticipadas se planea la cantidad necesaria de capital de trabajo, la utilización de la planta y las instalaciones de almacenaje. También depende de los pronósticos y del calendario de producción, contratación de personal, contratación de operarios y compra también pues, de la materia prima. El pronóstico de ventas es vital de importancia para los directivos de la empresa porque les permite tomar decisiones de mercadotecnia, producción, aprovisionamiento y de flujo de caja. Por lo tanto, debe ser elaborado con sumo cuidado, dejando al lado el optimismo desmedido o exagerado. O sea, exagerada la moderación porque puede afectar seriamente a la empresa en su conjunto. Tenemos dos métodos de pronóstico de ventas, los cualitativos y los cuantitativos. Voy a empezar a explicarles y darles como un ejemplo de los métodos cualitativos. ¿Qué son los métodos cualitativos? Los métodos cualitativos están basados en un feedback subjetivo, suposiciones u opiniones de expertos y personalidades de la industria en cuestión. Estos pronósticos, tanto a corto como a largo plazo, normalmente influyen en los estudios de mercado, sondeo de opiniones, los métodos que pues, les voy a explicar a continuación que se utilizan para condensar la opinión de los expertos y pues hacer un solo condenso entre todos. Bueno, el primero son las encuestas y las intenciones de los compradores, también conocido como el método de expectativas de los usuarios, ya que depende de las respuestas de los consumidores que den en cuanto al consumo o a las compras que esperan realizar del producto. Las ventajas de este método es que las estimaciones del pronóstico se obtienen directamente de los compradores. Entonces tiene esa ventaja. La segunda es la participación de la fuerza de ventas. Consiste en pronosticar las ventas de las estimaciones de la fuerza de los vendedores. Entonces, las ventajas de este método es que abarcan las personas que tendrán la responsabilidad de los resultados, ayuda a controlar y dirigir el esfuerzo de las ventas. La desventaja es que los vendedores tienen intereses manifiestos y los resultados podrían verse alterados. El tercero, los juicios evaluativos de este método, consiste en hacer un sondeo interno, informal, de la opinión de los ejecutivos, clave de la empresa para saber las evaluaciones y las posibilidades pues, de las ventas.
Las ventajas de este método es que es fácil y rápido de realizar y no requiere pues estadísticas elaboradas. Las ventajas es que la responsabilidad no la toman los vendedores, los pronósticos pueden verse más elevados de lo que realmente pues podrían ser. Los métodos cuantitativos. Estoy llamando que los métodos cuantitativos ya llevan números. Entonces, ¿qué es un método cuantitativo? Un pronóstico de venta cuantitativo. Estos pronósticos utilizan modelos matemáticos con los que se analizan los resultados basados de las ventas de una empresa. Estos modelos suponen que los datos históricos son relevantes en el futuro y por lo tanto es necesario conocer los datos de las ventas pasados y los patrones de demanda. El primero es la tasa, bueno, existen varios cuantitativos. Voy a explicar los más comunes o los más relacionados, los que más relacionan las empresas, que es la tasa de crecimiento medio. Este es el primer pronóstico cuantitativo del que hablaremos de la tasa del crecimiento medio a efectos prácticos. Lo que este método utiliza son los datos de los periodos anteriores, de semanas o meses o años, dependiendo del periodo del crecimiento que quiera predecir. Por ejemplo, si quieres pronosticar las ventas del próximo mes, tienes que multiplicar las ventas de este mes primero más la tasa del crecimiento de ventas mensual. Ejemplo. Entonces, acá hay un ejemplo. Si quieres pronosticar las ventas del próximo mes, tienes que multiplicar las ventas del mes, de este mes, por un más de la tasa del crecimiento de ventas. La fórmula está el siguiente. Entonces, las ventas mensuales por 1 más el porciento de la tasa de crecimiento de ese mes de las ventas. Por lo tanto, si el aumento fue del 20%, como lo mostramos en el ejemplo, en las ventas relacionadas al mes anterior, es decir, si en ese mes se vendió 250.000 del valor del producto, entonces tu pronóstico de ventas para el próximo mes sería así: 250.000 pesos, que es lo que se vende, por 1 por 1 más el 20% que fue lo que subió, es igual a 300.000 pesos. Eso es lo que se tiene pronosticado para el siguiente mes. Este es así de simple, con esta fórmula normal se saca. Entonces digamos que este no es no tiene tanta ciencia. Tenemos el de regresión lineal, otro pues de los métodos cuantitativos de pronóstico de ventas, pues es un análisis de regresión o regresión lineal. Este método agrupa una variable dependiente, la demanda, y la variable independiente, que en este caso es el tiempo, como lo muestra ahí en el ejemplo. En este caso, el tiempo a través de una ecuación lineal, en otras palabras, y para hacerlo fácil, digamos que consiste en añadir tus datos de ventas en un gráfico y trazar una línea que los conecte. Y depende de dicha línea en el futuro, vamos a empezar abriendo, pues se hace todo el pronóstico directamente lineal, pues ya se hace directamente en un gráfico. Podría ser en Excel, que es lo más común que se hace. Entonces, como nos mostraba en el gráfico anterior, entonces Y son las ventas representadas en un incremento para cada nivel y X se refiere al periodo de tiempo, en este caso representado por mes, cada mes y medio. Todo esto pues con el objetivo de pronosticar las ventas para el próximo mes. El Run-Rad es otro sencillo método para calcular las ventas en función del año anterior. Para calcular
hay que hacer una media entre tanto el total del ingreso de la fecha como el total de ventas del periodos anteriores. Imagina que, qué pena, imagina que estás en abril y tus periodos de ventas están divididos en 2 meses. Hasta la fecha tocas, has vendido 320.000, un ejemplo. Si quieres decir que esta medida de tus ingresos mensuales desde 80.000, ahora pues con el fin de predecir el total de ingresos anuales, tendrás que calcular la cantidad del día esperada en los 8 meses restantes. Si tu medida, digamos, es de 80.000 al mes, entonces se multiplica 8 por los 80.000 pesos, que da 640.000 pesos. Con la suma total anual serían 640.000 más 320.000, eso daría un pronóstico de 960.000 pesos. Como se puede ver, en el run run funciona mejor cuando intentas pronosticar los ingresos restantes de un periodo de tiempo. Por ejemplo, si el director general de una empresa ha dado un nivel X que ha conseguido con un Y en meses, puedes utilizar la técnica para saber si llegarás o no. Es más como para saber si se llega al pronóstico o no se llega. Por último, de los métodos cuantitativos utilizados en gestión de ventas por el promedio simple, mediante lo cual hacemos una aritmética de cierto número de datos históricos para obtener con esto un pronóstico en el siguiente periodo. Esta técnica parecida en el anterior puede realmente ser útil. Bueno, eso es más que todo para el de regresión lineal. Bueno, tenemos otro que sería el último, que es el promedio móvil simple. Este es uno de los últimos que voy a explicar, mediante el cual haremos una medida aritmética de cierto número de datos históricos para obtener que está con el pronóstico en el siguiente periodo. Esta técnica, parecida a la anterior, puede ser realmente útil si la demanda permanece estable. O sea, si la demanda permanece estable, se puede realizar. Sin embargo, pues es tendencia o estacionalidad a lo largo del tiempo. Un ejemplo, si el objetivo de la empresa es pronosticar las ventas para los próximos 6 meses, una manera de hacerlo es utilizar los resultados de los datos de los últimos años de 3 meses. En este caso, como lo muestra en la siguiente gráfica. Entonces el primer mes, 120.000, bueno, esto es aquí un ejemplo, dice euros, pero pues se puede manejar también con pesos. Entonces 125 pesos, 125.000 pesos, 145.600 pesos, 145.600. Entonces si ven, el primero, el que está al ladito del tercero, que dice ingresos totales, es como la suma del primero, segundo y tercero. Y se le resta y se le hace una resta igual para el promedio móvil simple, se le resta todo al 3 para que dé 138.867. Y así se hace sucesivamente con todos, pues para tener un balance en el sexto. Entonces, en la primera columna, los periodos de los 6 meses de los últimos años. En la segunda columna, los ingresos de cada periodo. En la tercera, la suma total de los 3 periodos de 6 meses a 18 meses. Y la columna 4, que es la promedio móvil simple, ingresos de los 18 meses dividido por 3. Tal como lo puedes ver en el gráfico, el promedio simple es para los periodos de los 6 meses. Del primero al tercero es de 138.866,66 pesos, podríamos decir, aunque el ejemplo está en euros. Lo hemos calculado añadiendo los ingresos de los primeros 3 periodos de los 6 meses. Entonces digamos que 125.000 más 146.000 más 146.000 es igual a 416.000, como lo muestra, digamos, acá en la siguiente gráfica. Y luego lo dividimos por 3 y nos da 138.866. Así se hace con todos los que siguen, con el cuarto, con el quinto, igual con el sexto, para sacar este promedio. Por supuesto que la medida móvil se mueve de 1 en 1 cada periodo de 6 meses, por lo tanto retiraremos el mismo proceso para el periodo 2, 4 y otra vez para el 3 y el 5.
como lo muestran las gráficas. Pues el pronóstico de los ingresos del periodo 6 es el resultado obtenido del periodo 5 una vez hecho el promedio. Entonces, una vez hecho el promedio uno por uno, pues el 5 ya es el sexto. Ya el último, el 5, es el sexto, que es el de, digamos, 155.000. Ese es el pronóstico de ventas que nos da pues el promedio móvil simple. A base de este método cuantitativo de pronóstico de ventas, habrás podido observar que los movimientos tienden a ser precisos. O sea, este pronóstico de ventas móvil simple es el más preciso que manejan casi todas las empresas. Se utiliza con un promedio dinámico, los ingresos totales aumentan de manera constante en cada periodo de 6 meses y lo utilizaremos la tasa partida de proyección de ventas. Nos daremos de cuenta del constante de los ingresos de los periodos 3 y 5, dejando el pronóstico del periodo sexto y muy debajo de los ingresos probables. Eso sería todo con los ejemplos. Sigue mi compañera, con software aplicado. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el software aplicado. Nos dicen que existen varias herramientas que nos sirven para ayudarnos a realizar todo este tipo de estadísticas, organizar todo este tipo de información y que aparte pues también nos van a ayudar a pronosticar la demanda. Vamos a ver a continuación algunos de estos tipos de software. Como primero tenemos el SPS, que es un programa estadístico informático muy utilizado. Inicialmente fue creado para las ciencias sociales y aplicadas, pero adicionalmente las empresas de investigación de mercados terminaron también utilizándolo. Nos dice que es uno de los programas estadísticos más conocidos, teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis. En la versión 12 de SPSS se podían realizar análisis con 2 millones de registros y 250 variables, es decir, que es un programa bastante inteligente. A continuación tenemos el SAS. Nos dice que es un paquete de software que puede extraer, alterar, administrar y recuperar datos de una variedad de fuentes y realizar análisis estadísticos sobre ellos. Acá podemos ver un ejemplo de su interfaz de cómo es el programa. Tenemos Minitab, que es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas. Combina lo amigable del Microsoft Excel con la capacidad de ejecución de análisis estadísticos. Entonces yo entiendo que este programa debe tener una vista similar al Excel y pues acá podemos observar la interfaz de cómo se ve este programa. Tenemos MATLAB, dice que es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado IDE con un lenguaje de programación propio, en este caso el lenguaje M. Entre sus prestaciones básicas se hallan la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuarios GUI y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware. Acá podemos ver su interfaz, un ejemplo de cómo se vería este programa. También podemos utilizar otras plataformas que por lo general los computadores las traen, depende pues la marca también. En este caso pues tenemos el más conocido, que es Excel, que básicamente es una hoja que cuenta con cálculo, herramientas gráficas, tablas calculadas y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para las aplicaciones. Yo creo pues que la mayoría tenemos este programa y lo utilizamos. También tenemos Numbers, que es una hoja de cálculo similar al Excel. Podemos decir que es su competencia, ya que es de la marca que le compite a Microsoft. Esta es desarrollada por Apple y principalmente pues la traen sus dispositivos. Todos los dispositivos de la marca Apple, las laptops, las MacBook.
Y ya, estos son todos los software que podemos utilizar para estudiar todos estos datos. Les agradezco mucho por su atención.